Entonces, Dios los bendiga, hermanos, hermanas. Un saludo a todos los que nos están viendo acá por los diferentes medios de comunicación, por este canal también de YouTube. Acá tenemos acá la palabra de hoy, hermanos. La titulamos Venciendo el egocentrismo. Venciendo el egocentrismo. Entonces, hermanos, cuando hablamos del egocentrismo, estamos hablando del egoísmo. Estamos hablando del egoísmo. Cuando hablamos, hermanos, hermanas, del egoísmo, sabemos que el egoísmo es primero yo, segundo yo y tercero yo. Es pensar solo en mí mismo. El yo egoísta solo piensa en lo suyo propio. Entonces, hermanos, hermanas, tenemos esta hermosa palabra en el día de hoy y vamos a leer en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Nos dice acá la palabra del Señor. Dice Filipenses 2 del 3 al 4. Dice acá la palabra del Señor. Mi esposa acá lee para todos ustedes. Amén. Del 3 al 4. Del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Nosotros vemos, queridos hermanos, que conocemos la historia bíblica de Caín y Abel. Nosotros vemos a estos hombres hermanos, y vemos cómo cuando Dios pues ve con más sagrado la ofrenda de Abel, pues vemos de que Caín, en vez de gozarse con la bendición de su hermano, el pensar en que su hermano era aprobado por Dios, vemos como Caín, en una actitud egoísta, pues piensa es en él y precisamente comete pues este homicidio, este asesinato contra su hermano, porque el egoísmo piensa solo en sí mismo. Por eso dice acá la palabra del Señor, es que cuando nosotros hagamos algo, no hagamos las cosas por contienda, no la hagamos nosotros por vanagloria, porque cuando yo las hago pensando solamente en mí mismo, voy a contender. Cuando las voy a hacer por vanagloria, estoy pensando es en que el exaltado sea yo. Entonces, hermanos, dice acá, antes más bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vemos entonces, hermanos, hermanas, que nos está acá hablando la palabra del Señor sobre el que no miremos nosotros solamente por lo propio de nosotros, sino que miremos también por lo de los otros. Entonces recuerden que estamos hablando del egoísmo. Vamos acá a leer también Filipenses 2, 21. Mi esposa lee acá Filipenses 2, versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces vemos acá que hay una naturaleza humana al estar buscando es lo propio, estar buscando es lo de nosotros. En el ser humano hay esa naturaleza egoísta traída del pecado. Pero Jesucristo vino a romper con todo esto, y es que cuando tengamos ya el desarrollo del tema central de esta palabra, vamos a ver cómo el ejemplo o la medicina para el egoísmo es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Vemos, hermanos, hermanas, que el egoísmo es el excesivo interés que tiene una persona por sí misma. Es el excesivo interés que una persona tiene por sí misma. Entonces vemos, hermanos, cómo es esto.
cuando hay un excesivo interés por lo personal, solamente, o sea, en lo personal, cuando solamente pienso en lo mismo, en lo mío propio, en la parte personal, cuando solamente pienso que soy el único que tengo problemas personales, cuando soy el único que pienso o pienso que soy el único que tiene problemas o situaciones económicas, cuando soy el que pienso que solamente soy el único que me desaliento, que espiritualmente, que me vienen desánimos espirituales, cuando pienso que soy el único o la única que quizá me enfermo. Es lo que vamos a ver y es el desarrollo de estos temas en dos puntos que lo vamos a tener. Y en el primer punto tenemos estos 4 ítems, que es egoísmo en lo personal, egoísmo en lo económico, egoísmo en lo espiritual y egoísmo en la salud. Vamos a leer acá el libro de Primera de Corintios 15:31. Primera de Corintios 15:31. Vamos a leer acá la palabra del Señor. Abre tu palabra ahí en el libro de Primera de Corintios 15:31. Primera de Corintios 15:31. Vamos a leer acá la palabra de Dios. 15:31. Sí. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Amén. Entonces vemos acá que el apóstol está hablando acá y dice, os aseguro, hermanos, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. La vida cristiana es de cada día morir. Cada día morir ¿a qué? A nosotros mismos. Recuerda que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Es cada día morir a nuestros egos, morir a las cosas que no nos dejan mostrar a nuestro Señor Jesucristo, porque somos llamados a reflejar a Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida y en todo nuestro sentir. Entonces por eso dice acá, os aseguro que cada día muero. Y hermanos, entonces el objetivo de esta palabra es que nosotros entendamos que la iglesia de Cristo en este momento en el cual se encuentra debe de ser una iglesia que esté muriendo en muchas áreas, pero en esta parte del egoísmo, porque es el momento de pensar, de estar pensando, y no solamente este momento, sino siempre es el tiempo, es el momento para pensar, hermanos, en el otro, para estar pensando, como Jesús dijo, en el prójimo, para pensar en la obra de Dios. Es un momento donde el egoísmo, hermano, no cabe. Aún el mundo, escucha bien, se está uniendo. El mundo inconverso se está uniendo para no pensar solamente en cada uno en sí mismo, sino para que se comparte y se piense en el otro. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que lo tenemos como tema central, precisamente de ejemplo sobre lo que es, lo que no es ser egoísta, para que nosotros, hermanos, hermanas, podamos entender y nosotros, hermanos, hermanas, podamos nosotros comprender lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, lo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones. Por eso, queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo, tenemos que saber algo muy importante. Es que en lo personal, nosotros debemos de pensar que otros tienen problemas. Hay veces nosotros somos egoístas y solamente, hermanos, hablamos de nuestro propio problema personal, de lo que estamos sintiendo, de lo que nos ha pasado, de la situación que quizá estoy viviendo. Pero escucha bien, hay veces nosotros nos centramos solamente en nosotros mismos. Pero escucha bien, hay personas que tienen peores problemas o circunstancias que nosotros.
Hay gente que vive grandes tragedias en la vida personal. Y son tragedias duras, hermano, que hay veces nosotros las ignoramos. ¿Sabes algo? Igualmente, la iglesia de Cristo como hermanos en Cristo, debemos de saber y entender, queridos hermanos en Cristo, es que tu hermano, tu hermana, igual como tú tienes problemas personales, también tu hermano, tu hermana tiene problemas personales. Por eso una de las formas es nosotros interesarnos, de desprendernos de la parte egoísta, es nosotros desprendernos de eso, hermanos, es nosotros estar interesados por aquella situación que tiene mi hermano, que tiene mi hermana. No para criticar, no para estar ahí juzgando, sino para, hermanos, mirar cómo ayudamos, cómo podemos acompañar a mi hermano, mi hermana en esa situación. Vamos a leer acá en el libro de Gálatas 2:20. Libro de los Gálatas acá, capítulo 2, versículo 20. Versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Mira lo que dice acá tan importante la palabra de nuestro Dios. Porque dice acá, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea que vemos acá que el apóstol está diciendo, no fue que a Cristo lo crucificaron, no, estoy juntamente crucificado con Cristo. O sea, eso es colocarse en los zapatos del otro. Una de las cosas, escucha bien, queridos hermanos, para nosotros superar el egoísmo es aprender a colocarnos en los zapatos del otro. Pablo, y claro, con respeto y guardando las dimensiones, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, si Jesús padeció, yo padezco. Si Jesús fue apedreado, si Jesús fue vituperiado, si Jesús fue maltratado, igualmente yo. Eso nos saca a nosotros, hermanos, cuando nos colocamos en los zapatos de los otros, nos saca de una posición, hermanos, hermanas, egoísta. Por eso él dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya a su precioso nombre. Mas vive Cristo en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos, hermanos, hermanas, que Pablo nos está dando un camino sobre lo que les hablaba, el ejemplo que nosotros tenemos para no ser personas egoístas, ese ejemplo que nosotros tenemos. Ahora, el egoísmo, ese excesivo interés que tiene una persona por sí misma, lo lleva a ser una persona, hermanos, que ignora o va a ignorar la situación de aquellos que lo están rodeando. Una esposa egoísta es una esposa aquella que piensa solamente en ella. No piensa y no se coloca en los zapatos de un esposo, de unos hijos. Ahora, si algo, hermano, creo que en la vida no hay egoísmo, es sobre la mujer, la esposa. Porque la mujer, la madre, la esposa, hermano, tiene una gran semejanza en eso con nuestro Señor Jesucristo, en que se desprenden de ella misma para pensar en el otro. Creo que hay veces hay más egoísmo es en el hombre o en los hijos. Muchas veces los hijos no se colocan en los zapatos, por ejemplo, del papá. Entonces, lo que el papá trae no importa gastarlo, acabarlo, dañarlo como sea, porque no me coloco en la situación de mi padre o de mi mamá, si es cabeza de familia, que está trabajando duro para traerme algo, para conseguirme o algo material o conseguirme la comida. Entonces hay veces el hijo es muy egoísta y no piensa que sus padres
se esfuerzan por ellos, no solamente el padre, la madre también. Vemos, por ejemplo, cómo en esta pandemia, en los hijos que están recibiendo clase, cómo la mamá se esfuerza por los hijos. La mamá se deja de estar pensando en sí misma, es que tengo sueño, es que estoy cansada, es que esa madrugadera. No, sino que deja de ser egoísta y piensa en sus hijos, piensa en su esposo, piensa en todos. Entonces, hermanos, la actitud egoísta es algo que no es un ejemplo dado por Dios, porque de Dios es lo contrario. Ahora, hermanos, nuestro Señor Jesucristo pensó en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, Él se puso en nuestros zapatos. Y quiero que leamos acá en el libro de, vamos a leer Filipenses, acá, vamos a volver a Filipenses capítulo 2, acá, capítulo 2, y les voy a leer acá desde el versículo, acá, desde el versículo 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vemos, hermanos, que Jesús se colocó como ese ejemplo de, hermanos, de lo que es la naturaleza que debe tener el hombre. Es una naturaleza de desprendimiento, de dar, de pensar en el otro. Hermanos, vemos que el egoísmo quizá es algo que viene del enemigo, porque vemos que Satanás no solamente él falló, preciosa sangre, no solamente él se equivocó, no solamente él falló, sino que Satanás se arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo con él. Vemos, hermanos, acá una actitud egoísta de Satanás, porque él sabía que ya había fallado y que estaba condenado. Y sin embargo no le bastó esto, sino que Satanás, con una actitud egoísta, él sabe que él está condenado, pero él no quiere irse solo. Él no quiere irse solo. El hermano quiere irse con todos aquellos que no aceptan, que no reciben a Jesús en el corazón. Vemos, hermanos, una actitud egoísta acá. Por eso, hermano, el egoísta es algo que no es de Dios. El egoísmo es algo que no viene de la voluntad de nuestro Dios. Vemos acá que el apóstol dice, acá en diferentes oportunidades dice, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo. O sea, sintiendo lo mismo. O sea, si yo me gozo por ti, tú también gózate por mí. Gózate por los demás. Y dice, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Hermanos, hermanas en Cristo, el Señor nos manda a que nos despojemos de nuestra actitud egoísta. El Señor nos manda a que nosotros dejemos de pensar solamente en nosotros.
esta situación que ha venido sobre el mundo y que ha venido sobre la iglesia, es una situación, queridos hermanos en Cristo Jesús, que nos debe llevar a que nosotros nos unamos, como dice acá la palabra de Dios. Que hermanos, nos esmeremos en sentir juntos un mismo gozo. Que nos esmeremos en sentir, hermanos, una misma cosa. Que hermanos, lo que nosotros hagamos no sea para vanagloria, no sea para contienda. Que lo que nosotros hagamos, hermanos, se haga con humildad. Lo hagamos con mansedumbre, como lo dice acá la Biblia. Y dice que estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Una de las características del egoísta es que se cree más que el otro. ¿Y cómo se cree más del otro? Es que no lo está llegando y diciendo y relacionando, no. ¿Cómo se cree más que el otro? Es la persona que solamente es el único que se enferma. Es el único que tiene problemas personales. Es el único que tiene problemas económicos. Es el único que tiene problemas espirituales. Pero escucha bien. Todos tenemos situaciones. Pero como dice acá la palabra del Señor en el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por lo de los otros. El egoísmo no hace esto, hermanos, hermanas. El egoísmo no mira lo del otro. El egoísmo mira solamente es lo mío. Y la iglesia del Señor debe moverse a pensar en el otro. Tú tienes necesidades económicas, pues yo te digo, otros también la tienen. Tú estás enfermo, otros también están enfermos. Tú tienes problemas espirituales, otros también los tienen. Y vamos a leer Lucas 21, del 1 al 4. Lucas 21, del 1 al 4. Lucas 21, del 1 al 4. Vamos a leerlo acá. Lucas 21, del 1 al 4. Mi esposa lee acá. La ofrenda de la viuda. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de los que le sobraban, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Vemos acá, en esta historia bíblica y que nos narra nuestro Señor Jesucristo, está hablando, dice, de la ofrenda de la viuda. Y dice de que los ricos echaban ofrendas en el arca de ofrenda, echaban de lo que los sobraban. Pero dice que una viuda echó allí 2 blancas. Me imagino que 2 monedas, no sé, 2 billetes, no sé a cuánto valdría para este tiempo. Pero entonces dice, Jesús vio, escucha bien, Jesús, el agrado que vio no fue de los que echaron mucho porque eran ricos, porque tenían mucho. Jesús vio un agrado, fue en aquella que echó de aquello que muy pobre echó de lo que tenía, aún de algo que ella lo necesitaba. Algo que ella lo necesitaba. Y entonces Jesús dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, dice, de lo que les sobra, dice, mas esta de su pobreza echó todo el sustento de ella. ¿Saben por qué Jesús resaltó tanto este acto o esta ofrenda de esta mujer viuda? Que como le he dicho en diferentes oportunidades, no es casualidad,
Cuando Dios deja algo ahí escrito en su palabra, no es ninguna casualidad. ¿Saben por qué? Porque es símbolo de lo que Dios hace. Es, hermanos, dar más allá de lo que muchas veces podemos imaginar que se puede dar. El Padre dio a su Hijo. ¿Quién está dispuesto a dar a su Hijo para que otro sea salvo? ¿Quién llega y dice, es que por allá hay un muchacho, un niño que le falta, tiene problemas del corazón y necesita un trasplante? Yo ahí tengo a mi hijo Kevin, tengo a mi hija Mariana, entonces que le saquen el corazón y eso. Mano, ¿quién hace eso? Entonces vemos de que el Padre dio más allá de lo imaginable, inimaginable para el hombre. Dio más allá, dio a su Hijo. Por eso Jesús resalta acá la ofrenda de la viuda y nos da una enseñanza grandes, hermanos. ¿Saben qué es? Que, hermanos, y dieron acá fue para la obra de Dios, para el templo, para la obra de Dios. Escucha bien. Esto nos enseña que la obra del Señor, hermanos, no es como hay veces nosotros lo imaginamos. Es que aparezca un multimillonario y entonces llegue y nos dé de lo que sobra. Pues si aparezca no es que lo vamos a desechar, pero escucha bien. La obra del Señor hasta el día de hoy se ha sostenido, queridos hermanos, es con aquellos que han dado y que dan aún de lo que no tienen. Aún como Jesús dijo de esta viuda, de su pobreza. Porque esta viuda era una mujer que no tenía a su esposo para responder por ella. Una mujer que era tomada como alguien desamparada. Era tomada como alguien que vivía de pronto de la caridad de otras personas. Sin embargo, esta mujer llega y da, y Jesús, que Dios ve su corazón. Ve su corazón, que no llegó y dijo, no, estas dos blancas las necesito. No, estos 20,000 los necesito. No, sino que llegó esta mujer y simplemente llegó y dio ahí sin pesar esto, y Dios vio con agrado eso. Y escúchame bien, conociendo a Dios, sé que Dios cumple su palabra y que a ella le vino su recompensa. Cuando tú y yo damos, hermanos, ahí de lo que nos cuesta, damos de ese esfuerzo, damos, hermanos, no de lo que sobra, sino que llegamos y decimos, bueno, Señor Padre de la gloria, yo tengo esta necesidad, pero tu obra necesita esto, Señor. El Señor lo ve con agrado. Y aún, hermanos, mucho más, porque el salir del egoísmo está en muchas áreas. Hermanos, hermana, ¿cuántas veces, por ejemplo, como pastor, teniendo un problema, pues hay que aconsejar a aquella persona, una persona que está llorando por algo y uno llorando por lo mismo? O peor, hermanos, no puede uno llegar así, quedarse pensando, no, oiga, vaya, cuéntele a otro, cuéntele a la hermana Juliana, él no tiene nada de problema, no, cuéntele, no, hermano, precisamente Dios nos utiliza a todos nosotros, hermanos, para todo esto. Entonces, hermanos, hermanas, en Cristo Jesús, el egoísmo no es de Dios. Y por eso el apóstol Pablo recalcó cada día, dice, cada día muero. Hay que morir cada día al egoísmo. Y nosotros tenemos que saber que a Dios le agrada el que pensemos en los demás. Tenemos nosotros que saber, hermanos, que el dejar de ser egoístas y pensar en las otras, en que los demás también necesitan, nos libera. Eso trae liberación, escucha bien. Eso trae una liberación a nuestra vida, porque va muriendo una parte de la naturaleza egoísta del ser humano, del pensar solamente es en yo, en mi propio yo, es que es lo mío, es que yo, es que simplemente, es que es lo mío. También estamos dando de nosotros, pero también estamos reflejando que Cristo, escucha bien, está en nuestro corazón. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo por eso lo decía? Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Él en la cárcel aún siguió dando de sí mismo. El apóstol Pablo siguió dando en la cárcel de sí mismo. O sea, él siguió predicando la palabra de Dios. Escucha bien, el apóstol Pablo dijo en algún momento, él compartía. Cuando tenía, daba, y aún de su escasez, él decía, él llegaba y daba, hermano. Por eso, nosotros salir de esa condición egoísta es, hermano,
reflejar que Cristo está dentro de nosotros. ¿Quién te dio la vida? ¿Tú fuiste a una tienda y compraste la vida? ¿Tú te ganaste la vida? Pues no, el que dio la vida fue Dios. Amén. Desnudo, como dice el salmista, desnudo vinimos. Amén. Y llamo acá terminando para el canal esta palabra. El salmista dijo, desnudo vine. Entonces, entonces, hermanos, igualmente, ¿quién nos ha dado desde que nacimos lo que tenemos? ¿Nos lo ha dado Dios? Job dijo, Dios dio y Dios quitó. Entonces muchas veces cuando algo perdemos, hermanos, nos sentimos que el mundo se va a acabar. Pero hermanos, debemos de saber que, escucha bien, como padres, los hijos son de Dios. Dios es el que nos lo ha prestado. Nosotros tenemos que ser unos buenos administradores de nuestros hijos. Amén. De nuestros hijos. Escucha bien, lo económico que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Tenemos que ser unos buenos administradores de lo que Dios a mí me da. Amén. Si a mí Dios me da un celular, escucha bien, Dios me lo ha dado y yo tengo que ser un buen administrador de esto que Dios me ha dado. Si Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, tenemos que ser personas, hermanos, hermanas, que demos, hermanos, sin egoísmo de los dones, talentos que Dios nos ha dado. Si escucha bien, ora por las personas. Ora por las personas. Si eres alguien, por ejemplo, la hermana Alejandra, tiene gran talento en esto de conseguir trabajo y todo esto. No piensa en ella misma, en qué es que ella necesita. No, ella es buscando y manda cada día, y ahorita voy a hablarle al final de eso. Manda, hermanos, grandes listas de empleos, pensando en que otros también necesitan empleo. Cuando tú mandas un mensaje, están mandando un mensaje también. Tú necesitas una palabra, pero hay otros que necesitan también palabra de Dios. Hermanos, la viuda dio pensando en despojarse, pensando en obedecer, pensando en la obra de Dios y pensando en las necesidades de la obra. El no ser egoísta, hermano, es tener una gran confianza en Dios. ¿De qué? De que, hermanos, aunque damos, nada nos va a faltar. Amén. De que nada nos va a faltar. De que nada nos va a faltar. Cuando tú das sin egoísmo, Dios lo ve y escucha bien. Lo que tú das no te va a hacer falta. Pero el egoísta lo primero que piensa es, si doy eso a mí, me va a hacer falta. El Espíritu de Dios que está con todos nosotros, Él nos ministra poderosamente con esta palabra. Y el Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos lleva a que nosotros reflexionemos en esta hermosa palabra y que nosotros entendamos los mensajes poderosos de parte de Dios. Y para terminar, le leo acá Mateo 25, del 42 al 45. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Amén. Vemos acá claro en la palabra de Dios, hermanos. Dios está mirando aquel vaso de agua que tú brindas. Dios está viendo que no estás pensando es que yo soy el que tengo sed, que yo soy el que tengo hambre, que yo soy el que estoy enfermo, que yo soy el que no tengo ropa, que yo soy el que estoy en la cárcel. El Señor está viendo, es aquel que aunque tenga las necesidades, hermano, está dando al otro. Se ha quitado la naturaleza egoísta de su vida y ha dado porque Él es dador de vida. Él es ejemplo de dar. Y escucha bien, Dios
eso lo está viendo y lo está recompensando. Y Él dice, yo estoy ahí, yo estoy en el que le brindas ese vaso de agua, yo estoy en el que le das de comer, yo estoy en aquel que oras por él si está enfermo, si está enferma. Yo estoy con aquel como la viuda que está dando para mi obra. El Señor dice, yo no estoy mirando ni exaltando a los que dan de que sobra, sino que yo estoy mirando es aquellos que con un corazón desprendido, dadivoso, dan y mucho más allá de sus propias fuerzas, de lo que pueden hacer y de aún de lo que tienen. Señor y Dios Padre, gracias Señor por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, Señor, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos.